Vamos a leer del verso 18 en adelante. Esta escritura es una escritura realmente muy fuerte. Siéntense, amados que están de pie, que revela, muestra la tremenda, diría yo, bendición que hay en conocer a Dios. Creo que nosotros, los que hemos experimentado la realidad de Dios, somos personas dichosas, personas bienaventuradas, personas que hemos tenido la dicha de ser conducidos, de ser llevados a la revelación de la realidad de Dios. Nacimos y tal vez crecimos creyendo, teniendo una religión, teniendo un concepto mental de Dios, teniendo nociones de la existencia de Dios. Pero en el transcurso de la vida, de pronto nos dimos cuenta que tener religión, tener un concepto de Dios, realmente no es conocer a Dios. Conocemos a Dios cuando tenemos la dicha de que el Espíritu de Dios nos lleva a la revelación que viene a nuestro corazón y somos bienaventurados. Como le dijo Jesús a Pedro: bienaventurado Simón, porque eso que estás diciendo lo recibiste por revelación del Padre. Y a eso nosotros le hemos denominado el nuevo nacimiento o el encuentro con Dios. Nos pasa y nos sucedió lo que le pasó a Saulo de Tarso, un hombre que creía conocer a Dios, un hombre que creía que Dios estaba de su parte. E incluso Saulo de Tarso peleaba por una causa que él creía que era la causa divina, la causa de Dios. Estaba plenamente convencido de que estaba a favor de Dios y estaba peleando en el ejército correcto. Y perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Toda una vida de preparación, toda una vida de búsqueda, yo le llamaría mental o intelectual, creyendo que conocía a Dios. Pero en el camino de Damasco tiene una experiencia que lo transforma completamente. Una experiencia que le derrumba todos sus argumentos. Una experiencia que hizo colapsar su mente y que lo lleva a una pregunta que quizás nunca pensó que él haría. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo es posible que estando convencido que estoy del lado de Dios, haya una luz que me detenga en la lucha? Y la respuesta bendita: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando él encuentra esa experiencia, la vida de Saulo cambió radicalmente. Ahora Dios para él no era un concepto en los pergaminos, en los rollos, en el templo, sino ahora Dios era una experiencia personal con él. Para Saulo, el evangelio vino a trasladarlo
de una, yo diría, de una realidad, tal vez voy a usar la palabra idealista o mental, una realidad tal vez que él conceptualizaba, pero que no había experimentado. No había experimentado. Pero cuando la experiencia llega y Saulo conoce la realidad de Dios, cambió radicalmente. El ser humano, hasta el día de hoy, tiene el conocimiento de Dios, tiene la información de Dios, pero no conoce a Dios. Para muchos, el concepto de Dios es ir el domingo a una congregación. Espero en Dios que aquí no haya nadie. Para otros, el concepto de Dios es, bueno, Él es un ser que está distante, que está allá y que en algún momento lo vamos a descubrir. Pero hay personas que estamos en esta tierra que el concepto de Dios va más profundo que eso. El apóstol Pablo decía, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Estaba meditando y por lo que quiero compartir esta mañana, a veces nosotros creemos que todo el mundo experimenta lo mismo que usted y yo hemos experimentado. Yo no sé cuál fue la experiencia, no conozco a profundidad cuál fue la experiencia de cada uno cuando recibió a Jesucristo. Pero cuando hago una visión retrospectiva y veo todas las, no el conocimiento, no la información, sino las vivencias con Dios, digo, realmente es una dicha, es un regalo maravilloso, es una suerte que Dios haya tenido misericordia de nosotros. Porque Dios, hermano, realmente conocer a Dios, experimentar a Dios, no es lo mismo que saber de Dios. A ver, pregúntele a que está a su lado, ¿cuánta experiencia has tenido con Dios? Y tal vez nosotros aquí podemos decir, yo conozco a Dios. Una de las experiencias que para mí, en lo personal, dentro de las experiencias que he tenido con el Señor, que yo pensaba cuando el Señor me alcanzó, yo pensaba que todo el mundo experimentaba lo mismo. Yo dije todo, el día que yo entré a la iglesia, yo dije, esta gente experimenta lo mismo. Pero en el transcurso de los años me he dado cuenta que la experiencia y la vivencia de cada uno es diferente. Cada uno, Dios le da una medida, una porción de revelación, una porción de experiencias. Y meditando sobre eso, recordaba yo la experiencia una de las tantas experiencias que Dios me dio cuando pude verlo y me habló y se proyectó desde el cielo y su rostro y me habló. Y yo pensaba que todo el mundo tenía esas experiencias. Yo dije, a todo mundo le habla a Dios así, todo el mundo ve al Señor así. De tal manera que la fe, estoy hablando de mí, para mí la realidad de Dios no es por la fe, porque utilizan la fe los que no lo han visto. Pero si usted ya lo vio, ya no necesita la fe que usted vio.
Por eso decía el apóstol Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y entonces en el libro de Romanos yo encuentro que Dios, que una vez me preguntó un siervo de Dios, me dijo, ¿realmente qué es Dios? Porque sabemos que es espíritu, que es amor, que es fuego consumidor, pero realmente ¿qué es la esencia de Dios? Porque en Él vivimos, en Él estamos, porque Él lo llena todo, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Estimados amigos y hermanos, Dios está aquí, pero al mismo tiempo para muchos no está. Es un pensamiento. Él está, dice Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos. Está presente, pero no lo vemos presente. Y dichosos aquellos como ustedes que han tenido la experiencia de conocer y de sentir, no solo de experimentar, sino tal vez de oír su voz, de verlo al Señor. Yo sé, hay muchos que han tenido esa experiencia. Pero entonces Pablo me enseña algo que quiero yo transmitirle. Dice en el capítulo 1, verso 21, o verso 20, vamos a leer verso 20, porque las cosas invisibles de Él, Dios está aquí, pero está invisible. Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Verso 21. Porque habiendo conocido a Dios, a ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿tú conoces a Dios? Pregúntale, por favor, ¿conoces a Dios? Porque el conocimiento, yo lo que quiero trasladarle esta mañana es que el conocimiento de Dios, venía para acá, venía pensando cuántos de nosotros buscamos a Dios porque necesitamos un milagro de Dios, necesitamos protección de Dios, necesitamos, hermano, el auxilio, que Dios esté con nosotros, que nos prospere. Y lo que nos motiva a buscar a Dios es nuestra necesidad de Dios. Y eso está bien, está bien. Pero cuando yo leo este verso, me doy cuenta que hay algo más profundo que nosotros debemos entender, que el conocimiento de Dios implica responsabilidad con Dios. Y aquí dice en el verso 21 que hubieron gentes que habiendo conocido a Dios, claro, Dios no se les reveló tal vez como se le ha revelado a usted, tal vez no como se le reveló a Pablo, como se ha revelado a cada uno de nosotros, pero de alguna manera Dios se ha revelado al ser humano. Ahí dice en el verso 20 que ha utilizado la misma creación para darle al hombre el conocimiento de la existencia de Dios. Yo fui estudiante de ciencias sociales en la universidad y lamentablemente los catedráticos que me enseñaban, que tenían el concepto de que saber si Dios existe, ¿qué será lo que? Nunca lo hemos visto, nosotros solo leemos una escritura, un libro que se llama la Biblia, que habla de Dios, pero esa gente decía, no, eran medio ateos.
y trataban de trasladarnos a nosotros las dudas de la existencia de Dios. Me recuerdo que en una oportunidad uno de ellos estaba tan empeñado en hacernos conciencia de que Dios no existe. Pero yo había tenido un cúmulo de experiencias con Dios. Y entonces levanté la mano y le dije: catedrático, ¿le puedo preguntar algo? Y me dijo: sí, joven. ¿Puede usted tocar sus pensamientos? No. ¿Puede ver usted sus pensamientos? No. Entonces, ¿tiene hueca la cabeza? Y me dijo: no. ¿Y no puede ser Dios así? Que no lo ves, que no lo tocas, pero ahí está. Me recuerdo que se me quedó viendo, dijo: la clase terminó, nos vemos el próximo día. Es decir, el hombre, dice Pablo, que Dios se dio a conocer lo invisible de él, su eterna potencia, su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. El verdadero científico, el verdadero hombre de ciencia, va a llegar a la conclusión de que detrás de todo lo creado tiene que haber una mente, que no es posible que haya tanto orden, que las cosas se desarrollen en orden. Por si aquí tenemos la dicha de tener a alguien que crea en la evolución y que crea que su abuelo es King Kong, la gran pregunta es: si la evolución fuera cierta, ¿por qué no está el mismo proceso desarrollándose? Yo nunca he visto, bueno, aunque sí supe de un hermano que tenía cola, pero nunca he visto niños nacer con cola. No hay esa. Es más difícil creer en la evolución que creer en la creación de Dios. Yo quisiera, porque el pensamiento que quiero trasladar hoy es bien sencillo, pero bien de mucha responsabilidad. Conocer a Dios, hermano, es lo más grande que al hombre le puede pasar en la vida. Es más grande que ser presidente de esta nación, que ser coronel, general, científico, millonario. Conocer a Dios es lo máximo que le puede pasar al ser humano. Porque si algo es misterioso, es Dios. Miren, los hombres de ciencia están incursionando en el universo para tratar de entender de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, si hay seres en el universo que nos sembraron aquí. Y a mí me gusta ver mucho esos documentales porque veo la inquietud que hay en el hombre de querer encontrar lo que yo ya encontré. A ver, dígale a que está a su lado: yo ya lo encontré. Para mí Dios no hay que buscarlo en las galaxias, en los telescopios. Para mí la existencia de Dios no hay que probarla en un laboratorio, porque las cosas que hemos oído y visto y han tocado nuestras manos son las que predicamos. Y entonces la evidencia de Dios, claro, no es igual para todos. Yo entiendo y comprendo. Y cuando un científico, cuando alguien de mente preclara, entre comillas, me dice: no, pero es que eso de Dios. Escuchaba yo a un político hace unos días que, por supuesto, yo sé que es un buen político que está buscando alcanzar una posición en la política para ayudar a la gente. Pero él decía algo que me llamó la atención. Él decía: nosotros queremos legislar porque hay mucha injusticia en nuestras leyes. Y queremos legislar sabiendo, decía él, que, por ejemplo, el borracho
El borracho nunca se cura. El drogadicto nunca se cura. Siempre va a estar con esa situación en su vida y hay que tener cierta compasión por ellos. Y el pastor que estaba a mi lado me dijo, ese es el problema que tenemos con ellos. Que ellos dicen que no se cura, pero la Biblia dice que sí se curan. La Biblia dice que Dios puede hacer del hombre una nueva criatura. Quizás usted, vamos a ponerlo así bajita la mano, quizás fuimos medio borrachines nosotros en el mundo. No sé cuántos alguna vez se emborracharon, levanten su mano los ex. A ver, levanten la mano los que todavía son. Pero el día que el Señor cortó eso, usted ya no está ahí, 24 horas sin tomar, 48 horas. No. Cuando el evangelio llega, porque el evangelio es poder de Dios, corta de tajo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Entonces, nosotros, la iglesia, tenemos una responsabilidad. Porque el mundo está diciendo que es incurable. Que árbol que nació torcido nunca su rama endereza. Que genio y figura hasta la sepultura. Pero aquí en el 12.145 decimos, no es cierto. Hay un Dios poderoso que cambia y transforma la vida del hombre. Y entonces Dios en su esencia, Él se quiere revelar. Hermanos, si Dios no quisiera, yo estaba argumentando en mi mente, porque a veces yo mismo me hago preguntas y yo me contesto y viera usted mis locuras que a veces tengo en la Biblia y yo digo, ¿qué tal si Dios hubiese sido malo? ¿Qué tipo de vida tendríamos? ¿Qué pasaría si Dios se oculta completamente y nos deja a expensas de nuestros razonamientos? Usted nunca le ha dicho al Señor, gracias por existir, Señor. ¿Cuántos le hemos dicho gracias por existir, Señor? Porque ¿qué sería de nosotros sin la existencia de Dios? Cuando estamos necesitados, hay un Padre al cual acudimos. Cuando estamos enfermos, hay un médico que no conoce barreras, que puede sanar nuestras enfermedades. Cuando estamos en un hoyo, hay una mano de ayuda poderosa que nos puede sacar de cualquier hoyo. Y entonces quiero llevarle a la bendición de conocer a Dios. Si usted conoce a Dios, porque voy a terminar con mi introducción de esta manera. Yo fui cristiano desde los 6 años hasta los 17 años. Iba a la iglesia, cantaba coros, leía la Biblia y no conocía a Dios. Posiblemente hay alguien aquí que va a la iglesia, canta, tal vez hasta danza, tal vez hasta predica y no conoce a Dios. Sí, yo conocí un predicador, hermano, que lindo enseñaba de la Biblia y de repente al paso de los años él sacó una maestría y un máster en ciencias sociales y la comunicación, ciencias de pedagogía, y se volvió ateo. Y yo digo, pero si él predicaba, él enseñaba. El conocimiento de Dios para él fue un conocimiento de lo que está en la Biblia, pero nunca verificó que ese conocimiento podía ser experimentado. Lo que la Biblia dice no es solo para que lo sepas, es para que lo anheles, es para que lo busques, es para que lo experimentes. Si mi Biblia dice que Cristo resucitó, damas y caballeros, Cristo está vivo. Y si está vivo, habla. Y si está vivo, toca. Y si está vivo, se puede manifestar.
Y entonces conocer a Dios es una bendición, una hermosa bendición. Aquí hay trampa en la pregunta, pero contésteme por favor. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos declaramos que conocemos a Dios? No todos. A ver, quiero ver las manos de los que dicen yo conozco a Dios. Muy bien, muy bien. Le dije que había trampa en la pregunta. Dice la Biblia que habiendo conocido a Dios, cuando Dios se revela, cuando Dios se manifiesta, por supuesto, yo sé que Dios es amor y que Dios lo que quiere es ayudarnos, salvarnos, sanarnos, prosperarnos, bendecirnos, pero también Él espera algo de nosotros. No es solo ven para acá, Señor, sáname, sálvame, bendíceme, prospérame, sino que me revela el apóstol Pablo que Dios espera de la criatura a la cual se le revela que ese ser le glorifique. Cuando hablamos de la palabra glorificar, esa palabra puede ser traducida estimar, alabar, dar gloria, honrar. Es decir, Dios se revela y entonces dice la Biblia que los hombres aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué es Dios para ti? ¿Es Él tu sanador? ¿Es tu salvador? ¿Es Él tu ayudador? ¿Es Dios tu siervo o es Dios tu Señor? Porque a veces nosotros queremos que Dios haga las cosas, hermano, y nos molestamos, pero ya te he pedido, Señor, ¿y por qué no me contestas? Y tenemos que reconocer que tenemos que profundizar en la realidad de que estamos enfrente del Creador, que nosotros hemos sido beneficiados con la misericordia y la gracia de la revelación, pero que Él lo que quiere de mí es que yo lo honre y que le dé gracias. Yo no sé cuántos hoy en la mañana le dijeron: Padre, gracias por este día, gracias por mi familia, gracias por la oportunidad de ir a alabarte, gracias, Señor, por la salud, gracias, Padre, porque pues aunque no soy rico, estoy gordo. ¿Cuántos le dieron gracias a Dios? ¿O cuántos se levantaron? Ay, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Y entonces déjeme decirle, Dios espera de la persona a la que se le revela dos cosas. ¿Qué es lo que quiero yo trasladarle esta mañana? Dice que habiendo conocido a Dios, no le honraron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y su necio corazón. ¿Qué dice la Biblia? En Romanos 1:21, ese corazón fue entenebrecido. Y esa palabra entenebrecido quiere decir que se oscureció. Literalmente se oscureció el corazón. Por eso me llamó tanto la atención, hermano, y perdone pero para mí es una perla que me bendice cuando yo descubro, quizás usted lo había descubierto, que Pedro dice: hacéis bien a estar atentos a la palabra profética que alumbra como una antorcha en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero aparezca. ¿Dónde? Yo lo he enseñado. En los corazones.
Y yo siempre decía, pero yo nunca he visto un lucero. ¿Por qué dice en el corazón? Claro, si usted se levanta a las 4 de la mañana y ve para el cielo, va a ver los primeros luceros. Quizás sea Venus, porque ese Venus alumbra el lucero ahí. Pero ¿cómo aparece un lucero en el corazón? Y entonces entendí que están hablando de que la palabra de Dios, que es una antorcha, que es una lámpara, no te quiere alumbrar, hermano, el camino literal, sino quiere alumbrar ese lugar que se entenebreció. Ese corazón que se llenó de tinieblas. Imagínense, porque una de las bendiciones más grandes que nosotros los seres humanos tenemos es el poder de la imaginación. Por ejemplo, usted puede ver imaginarse, como me dijo un hermano, mire hermano, estoy pensando ir otra vez a Europa. Y le dije, ¿ya fuiste? No, pero estaba pensando la otra vez también. La imaginación yo estoy pensando ir a la luna. La imaginación nos ayuda. Yo he estado en 2 cuevas donde hemos entrado en las cuevas y de pronto el guía nos dice, apaguen los celulares. ¿Alguien ha estado alguna vez en una cueva así? Y de repente aquella oscuridad es tan profunda que dicen ahí que si uno pasa varios minutos en esa oscuridad, se queda ciego. Porque se pierde. No le estoy exagerando. Usted no ve ni la mano a esta altura. No ve nada de lo oscuro que está. Quiero que se imagine una cueva así. Así es el corazón nuestro. Se entenebreció de tal manera por 2 cosas. Porque el hombre, habiendo conocido a Dios, no lo honró ni le glorificó, sino que empezó a honrar a la criatura, a los ídolos. Y entonces el corazón se entenebreció. En otras palabras, se hizo como una cueva oscura. Déjeme leerle. En este capítulo dice, versículo 29, en esa oscuridad de la cueva, estando llenos o estando atestados, dice esta versión, versículo 29, estando llenos de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire todos los murciélagos que hay en esa cueva. Ahora yo le quiero preguntar, la palabra de Dios es poderosa porque cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee la palabra de Dios y uno empieza a recibir la iluminación de la palabra de Dios, este lugar oscuro empieza a recibir luz. Y de repente me doy cuenta, caray, sí, yo soy envidioso. Y entonces el murciélago ese que habita en esa cueva oscura, lo tengo que sacar. Yo soy murmurador. Mire, ahí no solo hay murciélagos, allá hay ratas, allá hay alacranes, allá hay... Algunos tienen hasta dragones, hermano. A ver, pregúntele al que está a su lado, ¿cómo está tu lugar oscuro?
¿Ya lo estás iluminando? Porque Pedro dice, hasta que el día aclare y el lucero resplandezca en vuestros corazones. Damas y caballeros, no hay bendición más grande que el lucero resplandezca en el corazón del hombre, porque entonces se ilumina y empezamos a ver todas las alimañas que hay en el corazón, pero no para contemplarlas ni para poner ahí nuestro trofeo, sino para decir: Señor, en tu nombre yo renuncio a la envidia, renuncio a la fornicación, renuncio a la avaricia, renuncio a la maldad, renuncio a la detracción, renuncio a la desobediencia, renuncio a la deslealtad. Hermano, ya empezamos a limpiar. Espero en Dios que usted, cuando limpie su casa, no meta la basura debajo de la alfombra, porque hay quienes así lo hacen. Barren, levantan la alfombra y la tapan. Me gusta mucho unos hermanos que nos ayudan allá en casa con mi esposa. Ellos llegan a hacernos una limpieza y me gusta mucho cómo trabajan, porque, hermano, lo mueven todo. Y, hermano, limpian hasta lo que ya está limpio. Y entonces digo yo, qué bonito tener la disciplina de limpiar nuestro corazón. Fíjese que ahí en el corazón hay una tiniebla. ¿Por qué se ennegreció el corazón del hombre? ¿Lo hizo Dios negro el corazón? ¿Por qué se ennegreció? Romanos lo dice. Vaya conmigo al verso 21. Porque no glorificaron a Dios, no honraron a Dios, no le dieron gracias, sino que antes se desvanecieron en sus discursos, sus razonamientos. Mira hasta dónde hemos llegado en el razonamiento humano, que enseñamos en nuestras escuelas que venimos del mono, hermano. En serio digo, Señor, ¿qué tienen en la mente estos científicos que hacen los textos de estudio para creer que nosotros venimos del mono? Ya ni que camináramos así, hermano. Aunque debo ser franco, hay algunas personas, aquí ninguno, que cuando los veo digo, de repente tienen razón, hermano. Se ennegreció el corazón. ¿Por qué se ennegrece el corazón? Hermano, déjeme decirle algo. El corazón es la fuente de la vida. Y si en mi corazón lo que hay es todas estas tinieblas, ¿qué estilo de vida llevo yo? Envidioso, detractor, murmurador. ¿Qué más? Mire qué silencio que hay hoy en la mañana. Desleal, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Cuando yo leí todo esto del verso 29 y verso 30, dije, esta cueva necesita ser iluminada. Por eso, no te preocupes tanto de tu hermano, ni del que está a tu lado. Preocúpate de esto que está aquí adentro. Porque yo debo analizar y decir, Señor, yo quiero crecer en la revelación contigo. Yo quiero conocerte más, experimentarte más,
Señor. Y entonces Dios me dice, bueno, en la palabra del Señor dice que Él se reveló esperando que los hombres le honraran y le dieran gracias. Padre, gracias por la familia, gracias por mis hijos, Señor. Gracias. Mire, yo no sé cuántas le dieron gracias por su esposo esta mañana. Si usted se levantó y dijo, Señor, gracias por este roncador que no me dejó dormir toda la noche. Porque ¿qué sería de mí si no lo tuviera a mi lado, verdad? Una vez una chinita, no sé si usted vio ese reportaje, se le murió su esposo. Y todo el mundo, cuando uno se muere, todo el mundo le echa flores a uno. Se murió un gran hombre. La patria perdió una mente preclara. ¡Uy! Flores, pero ya, mire, hay que echárselas a uno cuando uno está vivo, que ya muerto ya. Pero entonces todo el mundo pasaba a echarle flores al chinito. Entonces levantó la chinita y dijo, he escuchado lo que ustedes dicen, pero este hombre era un abusivo. Este hombre me gritaba. Y este hombre comía tanto ajo que cuando sacaba los efectos del ajo, apestaba. Y entonces todo el mundo se quedó así como asustado. Y sin embargo, con todas esas cosas negativas que este hombre tenía, ahora que no lo tengo, ¿cómo me hace falta? Y es que es la verdad. Nosotros, hermanos, debemos entender y comprender lo que Dios nos ha dado. Padre, gracias gracias por el apartamento donde vivo. Señor, gracias por el carro tuberculoso que manejo, Señor. Que fuera de mí si no me diera masaje. ¿Qué quiere Dios del hombre? Que lo honre y que le dé gracias. Y entonces dije, Señor amado, como no te honraron, como no te glorificaron y no te dieron gracias, Dios permitió que en su mente llegaran pensamientos que entenebrecieron el corazón. Y ahora encontramos a hombres con el lugar oscuro. Cuando la Biblia habla del lugar oscuro, habla del corazón del hombre. Usted y yo tenemos una cueva, tal vez no cueva, caverna, que tenemos que limpiar. Le pregunto, ¿qué guarda en su garage? Porque nosotros los hispanos somos especiales para guardar basura, hermano. Un tornillo todo oxidado. Puede servir, lo guardamos. Mire, estoy casi seguro que todas las mujeres tienen 10, 15, 20 años de casadas y están todavía guardando su vestido de novia. Es imposible, usted ya no va a entrar en ese vestido nunca. Olvídese. El vestido era así y Dios lo ha bendecido. Pero lo guardamos. Y entonces en mi corazón, ¿qué tendré guardado? ¿Qué tanta tiniebla tendré guardada? Pero la palabra de Dios es lámpara que alumbra en el lugar oscuro. A ver, levante su mano y dígale, Padre, gracias por tu palabra. Porque la palabra nos ilumina para sacar las cosas, las tinieblas del lugar oscuro. Y voy al ajo del asunto. Quiero glorificar y honrar y dar gracias a Dios. No me pide mucho. Me dice, le voy a leer otra vez. Porque habiendo conocido a Dios, no le honraron, no le glorificaron como a Dios. Y entonces me hice la pregunta, ¿cómo se honra a Dios?
Y encontré en la palabra del Señor, solo le leo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 50, verso 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salud de Dios. Orden. Orden. Diga conmigo, orden. ¿Sabe usted que ahora estamos tan desordenados que en la casa la que manda es la señora? ¿Vas a ir a la iglesia, Pedro? Espérame, hermano, María, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? ¿What? ¿Le tienes que preguntar a tu mujer para buscar a Dios? Los hijos mandan en la casa. ¿Aló? Ay, hermano, ya se metió usted en problemas. No, hombre, es que honrar a Dios es ordenar mi camino. Si el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino. Y entonces dice la Biblia, Proverbios capítulo 3, verso 9. Vamos a leerlo ahí, porque esto me gusta, hermano. Proverbios 3, 9. Pongámoslo en la pantalla, hijos. Dice, honra al Señor. ¿Con qué? Con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué va a pasar? Y serán llenos tus graneros, y rebosarán de mosto tus lagares. ¿Por qué? ¿Por qué hay que honrar al Señor con los bienes? Porque hay una tiniebla en el corazón que se llama avaricia. Y la avaricia es amor al dinero. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y entonces Dios dice, ¿me amas más que tu dinero? Hónrame con tus bienes. Debo decirle algo más. En el Salmo 96, verso 8. Qué silencio. Salmo 96, verso 8. Mire lo que dice el Salmo 96, versículo 8. Salmo 96, 8. Tributad al Señor la gloria de vida a su nombre. ¿Qué dice? Traigan ofrenda. No mucho me gusta cómo traduce esa versión, porque esta versión dice así, dice, dad a Jehová la honra de vida a su nombre, tomad presentes. Y entonces me hice la pregunta, ¿alguna vez le he regalado yo a Dios algo? Porque a la chava le regalamos, a los hijos le regalamos, a todo mundo, pero le he regalado yo algo. Fíjese que, por ejemplo, hermano, me pregunto, nuestros cánticos, ¿para quién son? Mira, bendecimos a los de la alabanza, bendecimos a los que ministran, pero ¿para quién tocamos? Para que el pueblo se goce y dance. ¿Para eso? Cuando tú cantas, ¿para quién cantas? Para que vean la voz de ruiseñor que tengo, o estás cantándole a Dios. Le estás diciendo, Señor, mira, te traigo un presente. Me he inventado una canción para ti, Señor.
Me he inventado un poema para ti, Señor. Mira, te traigo. Hasta una canción se me metió en la cabeza. Te traigo estas flores. Traed presentes. Hermano, mire, traje esto para la iglesia. Mire, una vez llegó una hermana conmigo y me dijo, mire, hermano Otto, me dijo, fíjese que en la casa tengo unos muebles que ya no uso y se los quiero regalar para la iglesia. Y entonces le dije yo, regáleselos al diablo. Y se me quedó viendo así, hermano. Usted es un pastor orgulloso, altivo. Y le dije, no es eso. ¿Cómo le voy a dar a Dios algo que no sirve? ¿Cómo le voy a dar a Dios? Mire lo que dice Malaquías. Cuando leemos nosotros en Malaquías, dice la escritura que el Señor les dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi? Malaquías capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en qué lo hemos menospreciado. Verso 7. Que ofrecéis sobre el altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís la mesa de Jehová despreciable. Y oiga, de repente me doy cuenta que Dios se fija, perdóneme lo que voy a decir, Dios se fija hasta en el billete que le doy. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, y cuando presentáis un animal ciego. A mí me han dicho, usted en lugar de haber hecho esto, hubiera ayudado a los pobres. Pero pobres siempre voy a tener. Pero tuve la dicha de decir, Señor, vamos a hacer algo que te honre, algo que Señor, en nuestras fuerzas sea lo mejor que podamos hacer. A mí no me importa, dijo un pastor, donde yo no voy a construir un palacete. Solo faltó decir, no como el hermano Otto. Porque en el corazón de él había una tiniebla que se llama envidia. Pero mire, dejen el verso en la pantalla, por favor, hijos. Los sacerdotes ofrecían el animal ciego para el sacrificio. ¿No es malo eso? Cuando presentáis el cojo y el enfermo. Por eso yo no estoy de acuerdo, hermano, con aquellos hermanos que pues aunque yo sé que Dios es misericordioso y recibe, pero hay hermanos que dicen, hermanos, hay un punto especial, y sube la hermana Juanita y dice, hermanos, yo no sé cantar, pero como es para el Señor, entonces cállate la boca. Si no sabes cantar, no cantes. No le vamos a ofrecer a Dios algo chueco. Le vamos a ofrecer a Dios algo bueno, que valga la pena, que Dios vea que es un buen presente. Cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? Entonces, ¿qué es honrar a Dios? Porque Dios se revela. Nosotros decimos que conocemos a Dios. Honrémosle como Dios. Glorifiquémosle como Dios. Demostremos. Porque cuando yo empecé a buscar aquí, lo que significa honrar es tener a alguien en alto valor. Es decir, merece lo mejor. Cuando Dios se revela al hombre y el hombre no lo honra, entonces Dios se retira. Y el corazón del hombre
se entenebrece. ¿Qué es entenebrecer? Que empiezan a entrar tinieblas. Y de repente entra demonio de envidia, demonio de celo, demonio de hermano. Y esa cueva es una cueva de murciélagos, hermano. Y ahí hay malicia, y ahí hay necedad, y ahí hay, hermano, aborrecimiento a los padres. Y ahí hay todo eso malo. Y entonces cuando yo estaba viendo esto dije, Señor amado, tal vez que mi corazón, Señor, sea alumbrado para ir sacando todo eso. Y yo pueda honrarte y glorificarte y darte gracias. Era una madrugada. Estaba de rodillas en mi oficina. Y me hizo una pregunta el Señor. ¿A quién le has dado la mejor bendición y la mejor ofrenda? Yo empecé, porque no es porque ustedes lo sepan, pero pregúntenle ahí a la esposa mía que está sentada. No soy tacaño, soy bien gamonal. Bueno, si no me echo flores, ¿yo quién va? Por ejemplo, mis hijos llegan conmigo y me dicen, papi, regálame 20 pesos. Nunca les doy 20 pesos. Más, paz. Pregúntenle a ella. Pero esa noche, esa madrugada me preguntó, ¿a quién le has dado la mejor bendición? Y empecé a ver mis padres, mis hermanos, porque he ayudado a toda mi familia. Ahí están mis dos padres que pueden decir si es cierto o es falso. A toda mi familia he ayudado. A fulano, mengano. Y dije, no, Señor, le dije, no es posible. Creo que a fulano y a mengano, a perencejo. Y entonces dije, perdóname. Fui a mis tesoros personal. No le voy a decir cuánto di, pero hermano, me vine para la iglesia. Dije, hermano, esto es para la obra del Señor. Señor, perdóname. ¿A quién le has dado el mejor regalo? Porque cuando te querías casar, el anillo de brillantes, $2,500 un anillo para casarte. ¿Le has dado al Señor más que eso? ¡Aló! ¿A quién has honrado más? ¿Quién ha sido para ti o quién es el más valioso? ¿Tu familia? ¿Tu esposo? ¿Tu trabajo? ¿Tú mismo? ¿O has entendido que hay alguien que te ha bendecido, te ha prosperado, alguien te ha sanado, te ha salvado, se ha revelado a ti y te has olvidado de honrarlo como Dios? Ahí dice, preséntale a tu gobernador. Y entonces quiero terminar con esto, porque ya los veo que se pusieron serios. Dice la Biblia, Isaías 29:13, dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí? Cuando el corazón se aleja de alguien, ya no le das nada, hermano. Nada. Cuando el corazón se alejó de Dios, hermano, solo decían, oh, te amo, Señor. Y el Señor decía, sí, pero ¿y dónde está mi honra? Termino porque este verso me hizo reflexionar sobre esto. Y dije, tengo que hablar con el pueblo de esto. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le honraron como a Dios,
ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el corazón de ellos se volvió negro. Terminemos con un consejo. ¿Quiere usted decirle al que está a su lado? Limpia tu corazón. Limpia tu corazón. Saca de tu corazón. No saca. Saquemos de nuestro corazón. Que nuestro culto, que nuestra adoración no sea de labios. Oh Señor, yo te amo. Que no sea solo de labios. Que esté dispuesto a hacer lo que Dios dice. Que le demuestre a Dios, Señor, mira, sí, mi corazón está en ti. Está en tu obra, está en tu reino. Cuenta conmigo, Señor. Estoy definido para honrarte y para darte gracias. Yo fui un cristiano de palabra de los 6 años a los 17. Y cuando me echaba y estaba todo borracho, me decían, ¿y no sos evangélico vos pues? Pero evangélico alegre, decía yo. Imagínense qué pensará el jefe que el empleado está robando y es diácono de la iglesia, hermano. Y si tú eres cristiano, ¿a qué iglesia vas? Diga que es católico. Pero cuando lo ve que usted es cabal y le dice, mire jefe, fíjese que aquí hay una caja vacía, mire, no sé quién la dejó, pero guarde esto. Y el jefe dice, ¿y usted por qué está honrado? ¿Cuántos de aquí somos honrados? ¿Ve aquí qué bonito ser honrado? El otro día, hermano, pagué con un billete ahí de 20 y la cajera me estaba dando cambio de uno de a 100. Y el que estaba a la par mía me hizo así, ¿ve? Y yo le dije a la cajera, por favor, señorita, revise. Yo le pagué con uno de a 20. Me dijo, no, señor, con uno de a 100. No, con uno de a 20, revise. Y cuando revisó, ay, sí, perdón. Y el que estaba a la par mía me dijo, ya saber qué me dijo, no sé, algo así como donkey me dijo, no sé. Porque para él era yo un bruto. Pero ¿a quién honramos? ¿A quién amamos? Hermano, cuando vienes a este lugar, ¿a qué vienes? Voy a ir a la iglesia, voy a ver mis tarjetitas de mi negocio, voy a ver hacer. O vienes a honrar a Dios. O vienes a decirle, Señor, ¿sabe por qué Dios no se revela a muchos? Porque Dios sabe que no lo van a honrar. Pero aquellos a quienes Dios se nos revela, Él espera de nosotros dos cosas, que le glorifiquemos, que le honremos y le demos gracias. Padre, gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu realidad, gracias por mi trabajo. Mire, hermano amado, yo le decía a un niño ayer, nuestros niños a veces necesitan salir a los países vecinos para que ellos se den cuenta lo que aquí Dios les ha dado y lo que no tienen en otros países. Nuestros jóvenes necesitan a veces darse una vueltecita por allá por San Salvador, por Honduras, por Guatemala, e ir a probar, porque aquí estamos gordos, hermano. Cierro mis notas. Encontré un hermano que lo deportaron. No me siento contento porque lo han deportado, pero lo encontré y cuando lo vi no lo reconocía. Flaquito, hermano. Y le dije, pero si tú eras gordito allá hermano, me dijo. Allá las piernas de pollo son así, me dijo. Aquí son así. ¿Cuántos le han dado gracias a Dios por sus cachetes aquí? Padre, gracias, Señor. A ver, póngase de pie, dígale, Señor, quiero honrarte, quiero glorificarte y darte gracias, porque anhelo la revelación tuya. Padre Dios, esta mañana
Señor, permítenos que a la luz de tu palabra podamos ir limpiando este lugar oscuro, este corazón, Señor, que necesita ser limpio de tantas cosas, tinieblas que han entrado, Señor, y que todavía tal vez afectan. Necedades, murmuraciones, envidias, desobediencias a los padres. Padre Dios, que a la luz de tu palabra alumbre esas tinieblas y erradique de nuestro corazón, Señor, toda esa basura, y que podamos entronarte en el corazón, y que la luz de tu palabra, la luz de tu realidad, Padre, ilumine hasta que el lucero resplandezca. Esta mañana bendecimos el corazón de tu pueblo. ¿Quiere usted ministrar su corazón y decirle: Señor, alumbra dentro de mi corazón, ilumina dentro de mi corazón? Ponga su mano sobre su corazón y dígale: Señor, que tú estés entronado, que tu luz, Señor, alumbre, y que este lugar oscuro, ahí en los rincones más pequeños, tu luz penetre, Señor. Tu luz penetre. Porque dice el apóstol Pablo, el propósito de nuestro mandamiento es el amor nacido de un corazón puro. Ahí va a nacer el amor. Se va a arraigar el amor. Va a crecer el amor. Porque Dios es amor. Bendecimos, Señor, el corazón de tu pueblo. Ayúdanos. Y a través de la luz de tu palabra, Señor, sea iluminado hasta el rincón más pequeño. Y esas oscuras tinieblas se desvanezcan en el nombre de Cristo. Que te podamos conocer cada día más y experimentar, Señor, de tal manera que nuestro corazón, Señor, como tu palabra dice, sea enteramente tuyo. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Que nuestra adoración y nuestra veneración a ti, Señor, no sea de labios, sino de corazón. Que podamos amarte, Señor, profundamente. Y que seas tú la razón de nuestra vida, de nuestra existencia. Y en esa realidad, Señor, podamos alcanzar, Dios mío, la llenura tuya. Te bendecimos, Señor. ¿Quieres levantar al Señor tus manos y bendecirlo? Nombre sin igual. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.